Bueno, bienvenidos a todos a nuestro maravilloso curso de Excel avanzado. Vamos entrando todos. En principio, la idea hoy, bueno, es el primer día en el que grabamos, ¿vale? En directo. Sí hemos grabado mucho antes en diferido, pero es la primera vez que grabamos en directo. Entonces, bueno, vamos a dar una clase normalita. Y con esto lo que vamos a hacer, pues nos vamos todos como siempre y nos vamos a la carpeta de alumnos. Venga, vamos todos ya. Entonces, nos vamos a equipo. Dentro de equipo alumno servidor. 2019-2020. Es una carpeta nueva, así, el resto de los días. Si quieres ya vente conmigo y vamos haciendo todos. Eso es. Ahí lo mismo. Nos vamos aquí a la carpeta Masterclasses. Carpetita de hoy. Vale. Y vamos a trabajar todos con ese Excel. Entonces, si queréis copiarlo, os lo pegáis a vuestras carpetas, que es con el que vamos a trabajar. Eso es. Ahí. Vale, vale. Y yo ya lo tenemos todos. Vale. Vale, abrimos. Bueno, vamos a ver hoy nuestras maravillosas y fantásticas tablas dinámicas. Tablas dinámicas que en Excel, bueno, ya sabemos que es una de las partes importantes de nuestro curso de Excel avanzado. Vale. Un segundín. Estoy. Vale, vale. Bueno. En este caso decía que sobre este archivo vamos a hacer, en este caso es un reporte, es una tabla pequeñita, bueno, es un rango, ¿vale? Y en este caso vemos que tiene 25 filitas, bueno, por lo que vemos es una tabla de operaciones donde se van haciendo una serie de ventas, un segundín. Vamos a ver para todos los que lo están viendo por Facebook. ¿Sí? ¿Sigo? ¿En principio? Bueno, seguimos entonces. Decía que esta tabla es un rango sencillito, ¿vale? Donde tengo una serie de fechas de operación. En estas fechas, bueno, cada una de ellas tiene un código. Tengo un cliente, que en este caso podrían ser perfectamente empresas, que pertenece a una de las áreas. Tenemos Training, Assistant, Services y luego hacia abajo, por lo que veo, hay alguna LFT. Vale. Luego subárea y el concepto. Y con esto una serie de ingresos. Bueno, en este caso aparece un cobro o bien periódico o bien puntual y un lugar en la que se realiza la venta, con lo cual es una tabla más o menos de ventas, ¿vale? Vamos a ver todas las opciones, como siempre, como en toda clase normal. Si alguien se pierde me lo dice, le recojo y sin problemas. Y podemos hablar, o sea, podemos preguntar y demás, que sé que hoy casi nadie seguro hablará, que nos da vergüenza, pero vamos a intentar que hablemos, ¿vale? No os cortéis, aunque estemos en directo. Bueno. En este caso aquí tengo una serie de lugares. La idea sobre esto, ya hemos visto subtotales y ya hemos visto objetos tabla y demás cosas, ¿vale? Y en este caso lo que sí vamos a hacer es que sobre un rango de datos, que este rango de datos me emita un informe, porque claro, si yo quisiera ahora mismo sacar subtotales, o bien saco subtotales según subárea, o bien según área, o bien según el tipo de cobro, o bien según el lugar de emisión. La idea es mezclar todos esos conceptos y poder manejar estos informes. Bueno. Para hacer esto nos vamos a colocar en cualquier celda del rango. Es importante que no tengamos la fila 2 nunca vacía, es decir, esto nunca puede suceder. Si queremos darle más altura o algo por el estilo lo haríamos, deshago, ¿vale? Y en este caso aquí empiezan ya todos los datos. Bueno, para tener en cuenta que este rango luego va a ir creciendo y demás, nos colocamos en cualquier celda y nos vamos a la ficha insertar. Vale, en la ficha insertar tengo en el grupo tablas, este primer grupo, tengo tres opciones: tabla dinámica, tablas dinámicas recomendadas y los objetos tabla. Los objetos tabla que ya vimos en su día, creo, ¿no? Los objetos tabla, que ya vimos que estos objetos tabla, ¿vale? Sí, en este caso me permiten transformar un rango en un objeto y que luego me va a facilitar el hecho de cambiar o de que esta tabla crezca y tenga más filas o menos filas. Pero bueno, vamos a empezar simplemente con un rango de datos, tal como lo tenemos, y a partir de ahí comienzo con una tabla dinámica. Aquí hay dos opciones, o bien tabla dinámica o bien tabla dinámica recomendadas. Esta segunda opción, si yo marco, Excel me va a proponer una serie de opciones.
Ahí, la otra, la segunda, eso es, ahí. Vale, y aquí aparece una serie de opciones de lo que él considera podría ser útil, porque si nos fijamos aquí tengo Assistance, LFTP, Services, Training, aquí hay otra opción, pero ya me aparecen unas predefinidas. En lugar de empezar con una de las sugerencias de Excel, que como veis hay varias, lo que vamos a hacer es empezar nosotros una desde cero, con lo cual esta opción nunca la vamos a manejar. Cancelamos el que haya entrado, ahí, cancelamos, eso es, vale, y ahí ya... En este caso ya empezamos con la primera, la tabla dinámica. Bueno, aquí por de pronto en este cuadro de tabla dinámica lo que aquí tengo es un rango de datos que él me ha señalado desde A1 hasta J25, es decir, ha reconocido todo el rango. Si no lo hubiera reconocido, simplemente lo que podría hacer sería volver a pinchar y elegir el rango correcto. ¿Vale? Con lo cual en este caso yo siempre que entre me fijo en el rango que tiene y saber si me está incluyendo todo. Ojo porque me está cogiendo hasta ahí, es decir, no me está cogiendo filas en blanco. Si esta tabla va a crecer luego después, lo suyo sería coger una serie de filas en blanco debajo. Vale, esto sí es cierto que el informe va a mostrar filas en blanco después, con lo cual en este caso lo ideal sería que esto, lo que decíamos antes, que esto sea un objeto tabla para que evitemos este problema. Aún así lo voy a dejar para ver cómo corregirlo, ¿vale? Ya digo, aunque hayamos llegado hasta ese punto, ¿vale? Vale. Recomendación, que siempre vaya a una nueva hoja de cálculo, ¿vale? Y que nunca coloquemos una tabla dinámica donde tenemos al lado un rango, porque si no vamos a filtrar, vamos a mostrar datos y no sería buena idea. Esta parte de aquí, agregar estos datos al modelo de datos, es muy interesante, que hoy seguro no nos va a dar tiempo, pero es muy interesante para que interconectemos tablas dinámicas entre sí. Cuando tengo un modelo de datos, a partir de ahí podemos interconectar tablas dinámicas entre ellas o utilizar las herramientas de Power Pivot y demás. Bueno, pero en este caso, para arrancar esto no lo vamos a marcar. Simplemente le damos a aceptar y ya tengo un entorno donde ya puedo fabricar mi tabla dinámica. Bien, una vez que yo estoy dentro de este sitio de aquí, ya nos aparece en la parte superior dos fichas, análisis de tabla dinámica y diseño, ¿vale? Recuerdo que estamos en la versión 365 de Excel, pero bueno, en versiones anteriores se llaman un poco diferente, la 2016 tiene otro nombre, solo análisis y demás, y se colorean de otro modo, pero en este caso siempre aparecerán. Evidentemente estas fichas es donde vamos a hacer todo lo de la tabla dinámica. Si estas fichas, o si yo estoy fuera en una celda exterior, se van, ¿vale? Y si quiero que vuelvan a aparecer, entro. Vale, y una vez que estoy dentro, me aparece para construir la tabla dinámica este panel de aquí. Este panel de aquí, si yo lo cierro, ¿vale? Me desaparece la posibilidad de construirlo. Y si quiero que vuelva a aparecer, al final, en el último grupo de botones de análisis de tabla dinámica, tenemos el grupo mostrar, que aquí en este caso en pantalla se me colapsa, pero a vosotros en los equipos se os ve todos los botones, ¿vale? Pero en este caso lo que haríamos sería mostrar la lista de campos. ¿Vale? Por si se nos va. Y una vez que tengo la lista de campos, ya sí puedo jugar con la construcción de la tabla dinámica. Para hacerlo, tenemos cuatro zonas abajo. Tenemos la zona de filtros, tenemos la zona de columnas, tenemos la zona de filas y la zona de valores. Bien, vamos a ir poco a poco y vamos a ir construyendo, teniendo en cuenta que, como vemos, me ha creado una hoja nueva donde vamos a construir. Vale, estas casillitas de aquí nunca las voy a marcar. No es buena idea porque si yo marco la casillita directamente lo colocará aquí abajo o aquí o aquí o aquí, dependiendo de lo que él considere. Pero nosotros lo vamos a personalizar, ¿vale? A nuestro gusto, ¿de acuerdo? En este caso lo que siempre vamos a hacer es arrastrar el campo manualmente a donde queramos, ¿vale? Y con esto lo que vamos a hacer, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, yo puedo, por ejemplo, colocar cualquier campo en la zona inferior. Bien, voy a coger por de pronto cliente, y cliente lo voy a arrastrar a la zona de filas. Vale, y ahí tengo todos los clientes que nosotros teníamos en el otro lado. Pero claro, si nos fijamos, es un campo donde no se repiten los datos. No tiene sentido que haya un campo en una tabla dinámica para sacar un total. Igual que si yo lo arrastro aquí, yo podría arrastrarlo aquí, a la zona de valores. ¿Vale? Cojo el mismo campo, ¿sí? Y me lo arrastro aquí. Y ahí evidentemente pues tengo cuenta de cliente. Es decir, que en este caso he arrastrado a la zona de valores la parte donde me cuenta cuántos clientes de estos hay. Pero claro, no tiene sentido nunca el incluir un campo que no se repite. Porque si no, pues voy a tener el mismo rango que en el otro lado. En lugar de 24 filas aquí, pues lo mismo lo tendríamos aquí. Con lo cual no tiene sentido nunca el incluir un campo que no se repite a la zona de filas. Las filas es donde va a distribuir ese campo hacia abajo. Y en columnas lo distribuirá hacia la derecha. Para verlo, vamos a quitar ahora este campo de cliente y para eliminar un campo de una tabla dinámica simplemente la arrastro al interior del folio
o ahí arriba, la zona de campos, me da igual. Aparece una X, soltamos y ahí ya, como hemos mantenido el cuenta de cliente, pues ya sabemos que en este caso tengo 24 clientes. Vale, esa primera parte la tengo. Eso porque hemos incluido un campo de tipo texto y él automáticamente ha distribuido cuenta. Si yo quito esto, también volvemos al principio, que es donde teníamos el comienzo de la construcción de la tabla dinámica. ¿Sí? Vale. Bueno, ¿qué ocurre si en lugar de cliente coloco un campo numérico en la zona de valores? Pues que evidentemente, por ejemplo, hemos visto que cobro era uno de ellos, me parece, o ingreso. A ver, ¿cuál era? Ingreso, ahí, eso es. Entonces ingreso, voy a coger ingreso y me lo arrastro a la zona de valores. Ahí ya lo que tenemos es una suma. Pues ya sabemos que en este caso, aunque es una tabla dinámica con solamente una celda, pero ya sabemos que ese importe es el total de todas las operaciones, los 32.000 euros. En este caso porque lo ha sumado. Aquí puede aparecer a veces suma, a veces promedio, puede aparecer cuenta, puede aparecer muchas cosas. Dependiendo de lo que yo quiera, a lo mejor no quiero una suma, sino que quiero otra cosa diferente. Para hacerlo me meto en la configuración de campo de valor, es decir, donde pone suma de ingreso, pincho, me voy a configuración de campo de valor, bien, y ahí si nos fijamos aparecen las funciones básicas en Excel, ¿no? Suma, el contar, contará, promedio, máximo, mínimo, producto y luego desviaciones y demás. Bueno, en este caso supongamos que en lugar de una suma quisiera un promedio. Si marco promedio y acepto, ya tenemos en este caso el promedio de todos los ingresos. ¿Sí? Promedio, aceptamos, bien. Y ahí ya tengo promedios de ingreso. Podemos mezclar varias cosas en la zona de valores, eso también es cierto. Es decir, que podríamos incluso coger otro campo numérico para coger otra cantidad, o incluso puedo coger el mismo campo y anidarlo también en la zona de valores. Es decir, que en este caso puedo coger otra vez ingreso y me lo voy a arrastrar justo debajo del promedio que hemos obtenido. Lo suelto ahí. Y como veis, ya tengo dos cosas. Una es un promedio y otra una suma. Con lo cual, y podría tener una cuenta después para saber cuántas operaciones tengo. Es decir, que podría coger otra vez ingreso, me lo arrastro un poquito, que ahí tengo un poquito de espacio de pantalla, ¿vale? Y ahí ya me lo llama suma de ingreso 2. En lugar de eso le vamos a poner una cuenta. Desplegamos, configuración de campo, ¿vale? Y aquí le vamos a poner, por ejemplo, bueno, nos da igual, vamos a poner recuento mismo, porque en este caso todos son números. La diferencia entre recuento y contar números que aparece abajo es que me cuenta solo las cantidades numéricas, o si hay textos o lo que sea también aparecería. Bueno, en este caso pongo recuento. Y ya tenemos tres valores colocadas en la tabla dinámica. Ya tenemos la cantidad promediada de todas las opciones, la suma y a continuación la cuenta. Vale, tenemos tres valores ahí. ¿Qué ocurre en cuanto coloquemos cosas en la zona de filas o en la zona de columnas? Es decir, aquí y aquí. Fijaos que en la zona de columnas, cuando no se ha agregado todavía nada y hay varias cantidades en valores, siempre aparecerá ese sumatorio. Ese sumatorio indica que hay varias operaciones calculadas, ¿vale? Si ahora cojo cualquier cosa y la agrego a la zona de columnas, por ejemplo, vamos a jugar con algo... Bueno, veo ahí los cobros, puntual periódico, con lo cual vamos a jugar con esos. Voy a coger este campo cobro y me lo voy a agregar a la zona de columnas. Le coloco ahí debajo del sumatorio. Vale, entonces, fijaos que en cuanto yo coloco una zona en la zona de columnas algo, enseguida él ya distribuye en columnas las opciones. Es decir, puntual periódico para la suma de ingresos, puntual periódico para la cuenta de ingresos. Y un poquito más abajo, pues ya tenemos los promedios con el total promedio y los totales. Es decir, que es raro que nosotros agreguemos algo a la zona de columnas, estando aquí o incluso estando arriba, porque si yo ahora lo muevo encima del sumatorio, fijaos entonces que lo que consigo es que aparezca primero la suma, la cuenta, el promedio y a partir de ahí la parte puntual y demás. Pero como digo, es raro que nosotros agreguemos algo a la zona de columnas porque enseguida se nos queda un informe muy ancho, con lo cual vamos a eliminar. ¿Qué ocurriría si en lugar del cobro en columnas lo hubiésemos puesto en filas? Voy a arrastrar este cobro que ya tengo aquí y me lo arrastro aquí. ¿Vale? Y ahí fijaos la diferencia en cuanto al informe. Es decir, es mucho más claro y nos queda mucho más claro que las operaciones periódicas obtienen un promedio de 1310, puntual de 1355, para las sumas lo mismo y ya tenemos desglosado los valores de 11-13. Vale.
Bueno, nos aparece con un montón de decimales, lógicamente sobre todo los promedios y las sumas. Lo suyo sería esto, pues ponerle el formato numérico que ya hemos visto otros días, incluso personalizado y demás, pero nunca lo que debo hacer es hacer esto que hago, es decir, seleccionar aquí e intentar poner un formato aquí. Nunca lo debemos hacer, porque si luego cambio la tabla dinámica o agrego más campos y demás, puede que el formato no lo cojan todos los números y cantidades. Con lo cual, si yo quiero cambiar cantidades en cuanto a formato de mi tabla dinámica, lo que siempre me tengo que hacer es colocarme en la configuración de campo, en la zona de valores. Empezamos con el promedio, ahí colocamos configuración de campo de valor, donde estábamos antes. Eso es. Y aquí ya teníamos colocado el promedio. Y un poquito más abajo tenemos el botón de formato de número. Si pincho en él, ya accedemos al formato de celdas habitual de Excel y aquí ya puedo marcar lo que necesitemos, ¿no? En este caso, bueno, voy a poner el formato contabilidad directamente para que me coloque 2 decimales y el símbolo de euros. Acepto y acepto. Y ya tengo, como vemos, los promedios configurados para que cojan ese formato. Igual que hemos colocado los promedios, pues la suma y demás podríamos colocarla. Es decir, en la suma de ingreso nos colocamos aquí, configuración de campo, y le colocamos también el formato. Y aquí pues le ponemos el mismo, contabilidad mismo. ¿Sí? Aceptamos. Aceptamos, ya está. ¿Sí? Bueno, y aquí aparecen las cuentas de ingresos, donde aquí podríamos, hay veces que nos interesa que incluso aquí estaría bien que pusiera 11 unidades, 13 unidades, 11 paquetes, 13 paquetes, 11 docenas, 11 ítems, 11 lo que sea. Pero claro, esto es un número y entonces no podemos colocar nunca un texto asociado al número, salvo que toquemos el formato personalizado. No sé si hemos visto el formato personalizado aún, todavía no. Vale, lo voy a explicar dentro de la tabla dinámica, pero igual que lo hago aquí, lo puedo hacer en rango. Es muy sencillo. Nos vamos a meter en la cuenta de ingreso, configuración de campo, aquí en formato de número, ¿sí? Y me voy a la parte de personalizado. ¿Vale? Vale. Aquí lo que me pone estándar lo borro, esto fuera, y esto es muy simple. Vale, para entenderlo, eso es. Aquí la idea es, si ya nos fijamos en algunos que existen, aparecen ceros y aparecen almohadillas. Los ceros son los dígitos, las almohadillas es si quiero el punto de miles, los corchetes, ¿vale? Que en este caso son los colores en los que quiero salga los números negativos, porque el punto y coma separa el formato que va a tener el número positivo del número negativo, ¿vale? Es decir, que si yo, por ejemplo, eligiera este primero, pues me aparecería con un dígito obligatorio esa cantidad, y con punto de miles si es que son cantidades más grandes. Si yo le pongo otro 0, ya obligará a que sean 2 dígitos. Si le pongo otro más, obligará a que sean 3, lo cual es muy útil, por ejemplo, si os fijáis ya para el tema de códigos postales, por ejemplo, si tengo el 08080, por ejemplo, o cualquier otro código postal que empiece por 0. ¿Vale? Es decir, que podemos, eso podría ser cualquier cosa que no fuera unidades y que fuera un código que obligatoriamente tenga que tener 13 dígitos, como lean 13 o cualquier cosa, ¿vale? Pero en este caso podemos anidar esas cantidades con el punto de miles. Y si ahora yo quiero un texto, bueno, vamos a ponerle 2 porque si no va a quedar muy feo, ¿vale? Y si yo quiero un texto, pues lo único que necesito es colocarle un espacio y, como ya hemos visto en las funciones, textos que van a una función, pues con el formato pasa un poco igual, lo entrecomillo. Eso es, comillas, y vamos a poner, pues, no sé, estos son unidades, no, eran cobros, ¿no? Creo, ingresos, yo que sé, da igual. O 11 operaciones, no sé. Da un poco igual, vamos a poner cobros, venga, cobros. ¿Vale? Si no pongo nada más, positivos y negativos tomarán el mismo formato. Si quisiera que los negativos no aparezcan con signo menos, sería el momento, porque podría ponerle punto y coma, no pondría el menos y a partir de ahí clonaría el mismo formato que tienen los positivos. Pero bueno, para este primer ejemplo no lo vamos a manejar, así que tampoco lo vamos a complicar mucho. Acepto y acepto. Y ya tengo, como vemos, un valor numérico asociado a un texto, que era un poco el objetivo. ¿Vale? Para que en el caso en el que luego yo tenga unidades, número de ítems y demás, que sepamos qué es cada cosa. Evidentemente los campos, pues bueno, los podemos personalizar los rótulos. Aquí me aparece promedio de ingreso, suma de ingreso, cuenta de ingreso,
¿vale? 2, pues queda muy feo y podemos personalizar los rótulos también en la configuración de campo. Si yo entro a la cuenta, configuración de campo, este rótulo de arriba es el nombre personalizado. En este caso, si yo en lugar de cuenta de ingresos le pongo solo cuenta y acepto, ahí está, bien, pues ahí ya sí lo tenemos un poco más personalizado y apañado. Para los otros rótulos sería lo mismo, bueno, luego ponemos una práctica, un algo y con eso ya vamos practicando todas estas cosas, pero sería relativamente similar. Bueno, pues ese es el formato personalizado de las celdas. Y seguíamos con nuestra tabla dinámica porque hasta el momento nosotros hemos puesto los cobros, pero a mí me gustaría saber si los cobros son periódicos o puntuales según ciudad, ¿vale? Entonces, para eso, por ejemplo, hemos visto que tengo un campo que es el lugar en el que se realiza la operación y lo podríamos colocar en la zona de filas, lo podríamos colocar en la zona de columnas, pero el sitio idóneo donde lo voy a colocar es en filtros. Ahora vamos a ver por qué. Por de pronto lugar lo voy a agregar a la zona de filas, ¿vale? Lo he bajado abajo, eso es. Y ahí se me queda, si os fijáis, por encima el cobro, a continuación el desglose de ciudades, que es lugar, y aquí lo mismo, el otro cobro y el desglose de ciudades. Si a mí me interesa sacar un desglose por tipo de cobro periódico puntual, pues entonces este ejemplo nos sirve. Si a mí me interesara sacar un desglose por, en este caso ciudades, nos interesaría que el lugar esté por encima de cobro. Es decir, que si yo cojo este lugar y me lo arrastro por encima de cobro, ¿vale? Si os fijáis ahora mismo ya tengo el desglose de Madrid con periódico puntual, Barcelona periódico puntual, Bilbao periódico puntual y así con todas las ciudades, ¿sí? Vale. En el caso en el que no me interese tanto este desglose, porque también es cierto, mancha un poco la tabla dinámica, depende de lo que nos estén pidiendo, ¿vale? Pero en este caso a lo mejor me interesa verlo sencillito como lo veía antes y que tenga un desglose de lugares en la parte superior. Para eso nos lo llevamos a lo que llamamos, bueno, lo que siempre hemos llamado filtros padre, que es la zona de filtros, ¿vale? Donde en este caso podemos colocar un filtrado y que la tabla dinámica cambie según lo que filtramos ahí arriba del todo. Es decir, que ahora mismo yo digo, bueno, pues quiero saber el número de cobros periódicos puntuales, pero solo para Madrid. Pues aquí tendríamos la posibilidad de desplegar y marcaríamos Madrid. Aceptamos y ya tengo los cobros en promedio, suma y cuenta solamente para la ciudad de Madrid. Igual, si queremos señalar varias ciudades, lo único sería marcar, seleccionar varios elementos y cuando marcamos, por ejemplo, dos ciudades, aquí estoy marcando Madrid y Barcelona en el filtro, ¿vale? Acepto y ahí ya nos aparecen varios elementos. Lo suyo sería que aquí me apareciera Madrid y Barcelona, pero bueno, esto luego ya después con los cuadros combinados, asociando celdas y demás, pues ahí ya conseguiríamos que aparezcan otras celdas. Pero en las tablas dinámicas ahí dentro siempre me va a poner ese varios elementos. Bueno, si quito filtro, que en este caso bastaría con desplegar, ahora vemos diferentes opciones, marco todas y acepto, vuelve a salirme de nuevo, en este caso, todo el desarrollo. E igual que en este caso yo pongo un filtro padre, puedo colocar otro. A lo mejor me interesa un desglose, pues aquí tengo de ciudades y me interesa tener un desarrollo de áreas. ¿Eso qué significa? Significa que en la zona de filtros padre puedo colocar lugar y puedo coger aquí área y me lo arrastro aquí abajo a la zona de filtros padre y ya tengo dos posibles filtros para decirle enséñame solo Madrid y enséñame solo Madrid que ha supuesto la zona de training, ¿vale? Por ejemplo. Claro, si yo aquí hago algo así y marco Madrid y aquí abajo marco, por ejemplo, vamos a marcar el FT, que he visto que había poquitos, ¿vale? Y acepto. Pues evidentemente si no hay datos no me muestra nada, claro, porque ahora mismo no hay ninguno que sea de Madrid y que pertenezca al FT. Con lo cual evidentemente puedo quitar cualquier filtro, en el FT marco todas y vuelven a aparecerme el periódico puntual, ahora mismo solo para Madrid marcando todas las áreas, ¿vale? Con lo cual dependiendo de lo que yo marque en los filtros padre, pues evidentemente así me muestra los de abajo, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, ya tenemos ahí dos filtros, vuelvo a quitar filtro porque vamos a seguir jugando con ella y le coloco todas y acepto. Vale. Y ahí en este caso vuelvo a tener los promedios. Vamos a colocar otro campo a la zona de filas para que ya se mezcle con los cobros. Vamos a jugar, por ejemplo, con... Bueno, las áreas podría ser buena opción y la subárea incluso. Sí, vamos a jugar con la subárea. Venga.
Y entonces con esto puedo coger en la parte superior, voy a coger subárea y me lo arrastro a la zona de filas debajo de cobro. ¿Vale? Y ya tenemos en este caso una tabla dinámica donde me ofrece los conceptos periódicos con las diferentes subáreas, la zona puntual con las subáreas, y aquí podríamos estarlo limitando a una zona concreta. Claro, si yo ahora mismo, la gente del área de formación quiere un reporte de cómo ha ido las formaciones y demás, pues aquí en área podría marcar training, desplegamos, marcaríamos training, acepto, y ya tengo un desglose de los cobros puntuales. Eso es, ahí vamos, bien. Vale, y aquí ya tengo un desglose de los cobros periódicos y de los cobros puntuales en cada una de las opciones. Vale, ya hemos visto que desde aquí puedo quitar los filtros o puedo colocarlos. Igual en los campos de fila o en las zonas de columna, que ahora mismo no tenemos nada en columnas, pero en las zonas de fila podemos colocar un filtro también. Es decir, que yo podría desplegar aquí y aquí podría decirle enséñame solo periódico o enséñame solo puntual. Si nos fijamos, porque él por defecto Excel muestra solo el campo cobro, es decir, el primer campo que esté en la zona de filas. Si yo quiero obviar la zona de cobro y hacer una ordenación por subáreas, ¿vale? Pues en este caso desplegamos aquí, marcaríamos subárea y aquí, por ejemplo, podría quitar el filtro en la parte de abajo y podría marcar, pues enséñame solo e-learning y enséñame formaciones in company, por ejemplo. ¿Vale? Aceptaría y ahí tendríamos el desarrollo. ¿Vale? Y ahí tenemos dos filtros aplicados ya. Igual que los filtros normales o los filtros avanzados, pues siempre nos aparece el embudo, ¿vale? Donde nos indica que hay un filtro aplicado. Y en este caso, si ya quiero quitar todos de golpe, pues bueno, ya digo que lo ideal no es estar con cada uno de ellos y quitar filtro, sino que lo ideal es tener un botón que me lo quite todo. Bueno, vamos a dos opciones. En análisis de tabla dinámica tenemos en acciones, en el grupo acciones tengo borrar y ahí tengo borrar filtros. Eso eliminará cualquier filtro que hayamos colocado, ¿vale? Si le damos a borrar filtros, cuidado no dar a borrar todo, borrar filtros. Ahí está, eso es, ¿vale? Y ahí una vez borrados los filtros vuelve a aparecerme. Como veis se nos han quitado los embudos, de los dos sitios, ¿vale? Eso para en este caso borrar los filtros. Bien. Esta tabla dinámica, por ejemplo, a lo mejor me sirve para mandar un reporte a alguien y ahora pues queremos seguir cambiándola, pero a lo mejor quiero guardar varias tablas dinámicas para el mismo rango. Entonces hay muchas veces que o bien creas una nueva a continuación o bien te basas en la que tienes, la copias y a partir de ahí ya tienes otra tabla dinámica más. Es decir, voy a coger el hoja 1, ahora mismo que es la primera pivot, renombro la hoja, la voy a llamar pivot 1. Por ejemplo, y ahora esta hoja la vamos a copiar, con lo cual para copiar una hoja, pues ya hemos visto que con el atajo, con control pulsado, arrastro, me la arrastro un poquito fuera, ahí tengo la segunda pivot, eso es, suelto ratón, eso es, vale, y ahí ya sí tengo la segunda tabla dinámica. Si vamos a tener varias tablas dinámicas, pues estaría bien identificar un poco lo que es el rango para no volvernos locos, con lo cual coloreo la hoja de ejemplo. Le damos botón derecho, ejemplo 1, color de pestaña y no sé, me da igual. El que queráis. En color de etiqueta, yo le pongo el rojo, el que queráis, Podéis poner el que queráis, vale. Y ahí ya sí tengo el rango identificado y luego las tablas dinámicas a continuación. Las dos tablas dinámicas ahora mismo ya son independientes, es decir, por un lado tengo pivot 1 y por otro lado tengo esta segunda. Y esta segunda puedo jugar con ella como quiero. Bien, vamos a dejar esta un poquito más sencilla, la voy a dejar solo con la suma de ingresos, con lo cual elimino los valores de aquí, la cuenta y el promedio. Me quedo solo con sumas. ¿Vale? Vale. Y ahí pues nos aparecen, aquí voy a empezar solo con, voy a mandar lugares abajo y voy a quitarme la subárea de aquí. Lo quito subárea. El lugar lo voy a poner aquí, por ejemplo, debajo de los cobros, ¿sí? El área me da lo mismo, se puede quedar. Sí, estamos igual, cobro lugar, área, perfecto. Vale, genial, con la suma de ingresos. Bueno,
En este caso aquí, bueno, pues tengo una serie de ciudades sobre los cobros periódicos puntuales. Ya tendríamos un desglose diferente, en este caso basado en ciudades, ¿vale? Y aquí a mí me interesaría ahora mismo el que estas ciudades, pues, bueno, aparece Madrid, Barcelona, Bilbao. Supongamos que alguna de ellas me interesa que se posicione de forma diferente o que incluso los cobros periódico puntual se modifiquen. Claro, aquí en este caso yo, por ejemplo, supongamos que yo quiero que la primera ciudad de todas sea París, ¿vale? Yo puedo mover algo del interior de la tabla dinámica. Hay que tener en cuenta que si yo me coloco en celda y arrastro, fijaos que aparece esa línea que me va a permitir mover el campo. Igual que si fuera a mover una celda, ¿vale? Ahí aparece la flecha de 4 puntas, arrastro, lo subo arriba y fijaos cómo ahora cambia toda la distribución. Hemos conseguido que París aparezca la primera. Claro, si fuera por orden alfabético, pues entonces sería fácil, pero si a lo mejor nuestra central es París, pues nos interesa que sea el que esté colocado en la parte superior. Con lo cual, manualmente podemos mover las celdas e incluso los cobros. Y aquí solo aparecen dos. Me voy a la otra pivot, ¿vale? Pero aquí pasa lo mismo, donde tendríamos el cobro periódico puntual y podría mover cualquiera de ellos. ¿Por qué? Porque si yo me coloco en celda, puedo pinchar arrastro y fijaos que ahora este me permite colocar en primer lugar los puntuales. Hay que acertar porque es un poco... tener un poco de tino. Ahí, eso es, perfecto. Y ahí ya sí, eso es, ¿vale? Vale, y ahí ya tengo el puntual por encima del periódico. Obviamente, esto me lo permite, aunque en las etiquetas de fila tengo las posibilidades de ordenar de la A a la Z, tengo la posibilidad de ordenar de la Z a la A, ¿vale? Y luego, si nos vamos a más opciones de ordenación, aquí existe la posibilidad de que no vaya manualmente, no nos dejaría arrastrar lo que hemos hecho, ¿vale? En este caso para reorganizarlos. Podríamos ordenarlos de forma ascendente, podría incluso marcar una ordenación diferente según promedio, porque a lo mejor me interesa que las cantidades más altas estén en la parte superior y luego las más bajas, ¿vale? O sea que podríamos decirle cómo queremos que ordene. E incluso podríamos basarnos en una lista personalizada. En más opciones, podríamos tener por aquí una lista personalizada desde donde hiciéramos todo esto. Aquí, bueno, listas que ya hemos creado en otras clases, pero en este caso podría seguir cualquier ordenación. Bueno, a tanto no lo vamos a complicar en esta primera sesión de tablas dinámicas, con lo cual cancelo, pero como veis existen todas las opciones posibles de ordenación, o bien manual, o bien en este caso por orden alfabético o por lista personalizada. Vale, vuelvo a la otra pivot, a la segunda que hemos hecho. Vale, aquí en este caso, supongamos que ahora nos dicen que queremos evaluar cuánto va a suponer un crecimiento sobre cada una de las zonas de un 10%. ¿Vale? Supongamos, es decir, me interesa ver París y me interesa ver ese dato incrementado en un 10%, ¿vale? Y así con todos los demás. Bueno, eso, claro, hacerlo en el rango y que esto crezca en un 10% es casi imposible, porque en el rango que nosotros teníamos deberíamos encontrar todos los que sean París y hacerle crecer conjuntamente en un 10% todos. Sin embargo, en una tabla dinámica es bastante más fácil. Lo único que tenemos que hacer es crear un campo calculado. Bueno, estamos aquí, vamos a ver cómo crear un campo calculado, es relativamente fácil. Lo que vamos a hacer es irnos dentro del análisis de tabla dinámica, me voy a cálculos, campos, elementos y conjuntos, y ahí tengo la opción campo calculado. Pinchamos ahí. Y aquí si nos fijamos ya aparece el nombre que queremos que tome el campo, pues no sé, vamos a suponer que le llamo previsión. ¿Sí? Y a continuación aparece una fórmula donde podemos poner cualquier operación que nosotros queramos sobre un campo. En la parte de abajo los campos. Bien, ese 0 me sobra, con lo cual borro el 0, borro el espacio, me quedo solo con el igual. Bien. Bien. Ahí. Y ahora, lo que puedo hacer es decirle que el campo que yo quiera, que lo pueda hacer crecer en lo que nosotros necesitamos. Podría ser, en este caso, si vamos a jugar con los ingresos, pues sería el ingreso, con lo cual le damos doble clic, ya me lo coloca arriba. Como veis no aparecen corchetes como en los campos calculados de fuera, de encabezados, pies de página y demás, sino que simplemente me pone el nombre del campo. Y aquí puedo poner la operación que yo quiera. Vamos a suponer que si la hago crecer en un 10%, pues le ponemos por 1,1. Esto es. Si no hacemos nada más y acepto,
ya tengo el campo calculado incrementado en ese 10%, es decir, que me ha cogido estos 3.600 de París, por ejemplo, en este caso el 10% son 360, me los ha sumado y me lo ha colocado en una suma de previsión. Y así podríamos tener previsiones de diferentes cosas y la tabla dinámica podría ir creciendo. Si en algún momento queremos saber, ya con alguno de los datos, dices, bueno, pues Bilbao veo que crece a 734, lo teníamos en 667, pero es una cantidad muy pequeña, me gustaría saber ¿qué operaciones tengo ahora mismo en Bilbao? Si lo tenéis ordenado diferente, da un poco igual, ¿vale? O sea, pero vamos, en este caso yo tengo París, Madrid, Barcelona, sí, he movido Madrid, me parece, pero bueno, da lo mismo. ¿Vale? En este caso, yo ahora quiero saber ese detalle de Bilbao, qué operaciones se incluyen a Bilbao. Claro, lo que habría que hacer sería volver a la tabla, irme a ejemplo, filtrar por aquí, colocar Bilbao, pero queremos evitarlo. Con lo cual esto es mucho más fácil. Lo único que tengo que hacer en cualquiera de las cantidades, le doy doble clic y cuando le demos doble clic, lo que vamos a conseguir es que se genere una nueva hoja con todos los detalles de esa ciudad. Claro, es una cantidad muy pequeña, con lo cual intuyo que no habrá mucho. Si le damos doble clic, ahí tenemos en ese caso solamente un registro. Ese registro es el que está afectando solamente a Bilbao. Y como veis, ha generado una nueva hoja. Nueva hoja que en este caso con ese dato lo ha colocado en formato tabla, siempre, para que me coloque los filtros y podamos manejarlo con formato tabla. Si no lo quiero para nada y simplemente era para consultar, me cargo la hoja. Como siempre digo, siempre antes de eliminar una hoja guardamos control G, si estamos en castellano, si estuviéramos en la versión inglesa, control S. Bien, y ahí ya he guardado, ¿por qué? Porque ya sabemos que eliminar una hoja es una de las cosas que no se pueden deshacer en Excel. Con lo cual me cargo la hoja, elimino y ya vuelvo a tener otra vez la tabla como antes. Igual que hemos sacado Bilbao, podría tener cualquier otro detalle donde aparezcan más registros. Por ejemplo, si en Madrid hago lo mismo y le damos doble clic, bueno, pues nos aparecen dos, en este caso aparecen Néstor y Raquel, vale. Y en este caso podríamos igual eliminar o lo que queramos, ¿vale? Pero como veis es muy útil porque me permite tener un objeto tabla siempre sobre algún detalle de los datos que nosotros queramos. Vale, eso para ver el dato ya desglosado. Vale, hemos sacado ya el campo calculado y a partir de aquí, ahora mismo, sí me gustaría poder filtrar las cosas pero de forma más cómoda. Aquí, en lugar de tener que darle aquí elegir periódico puntual o en lugar de tener que irme aquí elegir área, lo que podemos colocar es igual que hicimos en las tablas, es decir, podemos colocar en las tablas dinámicas segmentaciones de datos, slicers y demás. Es decir, que me voy a ir a análisis de tabla dinámica, seguimos viendo botones, ¿vale? La ribbon y aquí tenemos en el grupo filtrar, insertar segmentación de datos. Le vamos a dar ahí. Y ahora, bueno, porque voy a elegir alguno de los que nos aparecen aquí, pero podríamos tener, igual que tenemos estos, podríamos tener cualquier otro. Vamos a suponer que le pongo incluso las juego con ciudades, para que tengamos varias y que podamos jugar con ellas. Con lo cual, le doy al lugar. Podríamos tener uno o varios, está claro. Acepto. Y ahí ya tengo una segmentación de datos, ¿vale? Que ya vimos en las tablas, ¿sí? Bueno, para dejarlo más o menos aparente, en lugar de que aparezca así en vertical, supongamos que lo quiero ahí arriba del todo y lo quiero colocar en horizontal, con lo cual dentro de la ficha que se me abre de segmentación, ¿vale? Que aquí la tenemos, con todas estas columnitas, lo que voy a hacer es distribuirlo en columnas, con lo cual aquí en columna le vamos a poner, la podemos agrandar un poquito, algo así, que nos aparezcan, pues para que me quepan todas ahí arriba, pues le voy a poner 7. 6, 7, vale, perfecto, vale, y ahora si le quiero dar un poco de aire y colocarlo arriba, que no me coma hueco en la tabla dinámica, agrando la fila 1 un poquito y la vamos a meter ahí arriba. Vale. Luego ya aquí en la segmentación de datos, bueno, ya vimos en otra clase que aquí aparecen muchas opciones, la podemos cambiar de color, podemos hacer muchas historietas con ello, pero con eso suficiente, ¿vale? Y en este caso, pues evidentemente la posibilidad de filtrar es que yo ahora puedo elegir París de forma cómoda, sin tener que filtrar, ¿vale? O podría, con control pulsado, coger varios, o con mayúsculas pulsado, Shift, ¿vale? La de la flechita, podría elegir un paquete consecutivo desde inicio a fin. Si quiero quitar el filtro de la segmentación, fijaos que me aparece el embudo. También dentro aparece el botón del embudo de la segmentación donde puedo borrar el filtro. Y si quiero no utilizar atajos de control y mayúsculas, podríamos con este seleccionar múltiple, ¿vale? Pero bueno, en este caso la segmentación que me aporta
ya digo, pues la posibilidad de que en los lugares aparezcan pues colocados arriba. Igual que las tablas dinámicas tienen segmentación de datos, que lo hemos visto, lo tenemos aquí, tenemos escalas de tiempo si tengo campos de fecha. Por lo que he visto en el ejemplo 1, sí, tenemos un campo de fecha, el de la fecha de la operación, ¿vale? Así que vamos a colocar ahí, en esta, vamos a colocar una escala de tiempo. Sencillo, igual que antes, me coloco en una celda cualquiera, análisis de tabla dinámica, y ahí le vamos a dar a insertar escala de tiempo. Esto es, bien. ¿Sí? Y ahí puedo señalar la fecha de operación. Es el único campo que tenemos en formato fecha. Si no me apareciera ninguno es que no es fecha. ¿Vale? El campo, no tenemos ningún campo a elegir. Fecha de operación, acepto. Y ahí ya tenemos una segmentación de datos, pero por tiempos. Que esto también los vimos con las tablas, ¿no? Me parece. ¿Esto no? Vale. Entonces, con esto, si nos fijamos, es parecido, ¿vale? Lo único que tengo es escala de tiempo. Vale, entonces lo podemos hacer más grande. Si nos fijamos aquí arriba, aquí me voy a detener un poquito más entonces, ¿vale? Aquí tengo meses, pero puedo decirle que me muestre años, trimestres o incluso días. Por lo que he visto, tenemos fechas de 2019 y 2020, vamos a poner trimestres. ¿Vale? Y ahí ya tenemos la posibilidad de seleccionar trimestres concretos de tal. Podemos arreglarla un poquito y demás. La podemos colocar. Vamos a colocar aquí arriba. Se nos queda muy alta la segmentación de datos, pero ya digo que podemos quitar cosas que nos molesten. Es decir, aquí abajo veréis que tenemos dentro de la ficha escala de tiempo, tenemos casillitas donde puedo ocultar cosas que me molesten o que no quiero que salgan. Pues por ejemplo, si ya nos cabe aquí los 4 trimestres de los 2 años, que es todo lo que tengo, pues ¿para qué quiero la barra de desplazamiento? La quito. Ya ganamos un hueco. E igual que quito la barra de desplazamiento, podría quitar el encabezado. Está claro que es la única fecha que tenemos, con lo cual nos lo podríamos ahorrar también. ¿Vale? Y con eso, pues podemos ajustar un poquito más lo que es la escala, ¿no? Luego para los... Aquí ya sí, si quiero eliminar el filtro y limitarlo a trimestres, pues ya podríamos quitar incluso el nivel de tiempo para que no se pueda filtrar otra cosa, ¿vale? Y la etiqueta de selección pues quitaría el de todos los periodos, ¿vale? Y dejaríamos una escala de tiempo que, como veis, es un objeto, con lo cual lo podemos mover de forma cómoda donde queramos, ¿vale? Ya sabiendo que es sobre trimestres. Para luego seleccionar diferentes partes, que quiero datos solo de 2019, pues cojo el final de la escala de tiempo y me lo arrastro. Y ahora mismo tengo filtrado solo los 4 primeros trimestres, o sea, los 4 trimestres de ese año 2019. No tenemos nada en 2020. ¿Sí? ¿Vale? Igual si quisiéramos cualquier otro dato, pues lo podríamos modificar, ya digo. Pero esta escala de tiempo sí me permite el que nosotros tengamos opciones por trimestres, días, meses, años. En esta versión de Excel, en la 365, si colocamos un campo fecha, ya nos coloca en la zona de filas lo que es la agrupación por fechas. Vamos a hacerlo, vamos a hacer otro ejemplito, ¿vale? Voy a copiar esta, la pivot 1, copio esa hoja, control, y vamos por la pivot 3, ¿vale? Vale. Y aquí aclaro que si yo aquí elimino o quiero cargarme absolutamente toda la tabla dinámica, lo podría hacer. Me voy a análisis de tabla dinámica, acciones, borrar todo. Y aquí me dice, ojo, me dice que el informe de la tabla dinámica está basado en los mismos datos que al menos otro informe. Si borro el informe se quitará lo siguiente de todos los informes de tabla dinámica. Claro, todo lo que yo haya hecho aquí, ¿vale? Lo va a eliminar. Esto no quiere decir, si yo doy a borrar tabla dinámica, no quiere decir que afecte a las demás. Solo me ha eliminado esta tabla dinámica. Y por supuesto no ha afectado el origen de datos, que sigue siendo el mismo. Con lo cual, si alguna vez os liáis mucho con alguna, pues la eliminamos de este modo, que es la más limpia, y a partir de aquí podemos construir igual, ¿vale? Si os fijáis, sí coge la anchura de columnas y demás, es lo único que nos mantiene los formatos. Pero bueno, en este caso lo que yo quería jugar es con las fechas para entender esto. Entonces voy a coger los cobros, me lo arrastro a valores igual que antes, y ahora sí cojo la fecha y me la arrastro a la zona de filas.
Y ahora si nos fijamos, ya tengo identificadas que tengo 19 operaciones para el año 2019 y 5 operaciones para el año 2020. Lo que hace Excel es automáticamente agrupar, porque si nos fijamos, él ha reconocido que eso es una fecha, y fijaos lo que nos ha pasado en la zona de filas. En la zona de filas, lo que ha pasado es que ha agrupado por años, trimestres y fecha de operación. Con lo cual él ha colocado una agrupación manual de todo esto. Y en esa agrupación tenemos un más, donde tenemos identificado por trimestres, podemos desplegar, ¿vale? Eso es. Esto es, muy bien. Y aquí podríamos desplegar y replegar cada una de las cosas. Es decir, que él lo reconoce ya como un campo agrupado. Esto es porque son fechas. Si no fueran fechas, las agrupaciones no las hace. Y en este caso ya digo que lo que tendríamos que hacer sería hacer agrupaciones manuales, que también podemos. ¿Vale? Voy por partes. Voy a volver ahora a la Pivot 1. ¿Vale? Vale. Y aquí en esta Pivot 1, por de pronto yo tengo una serie de características: alquiler, calendario, e-learning, in-company, libros, no sé qué, no sé qué. Vale, vamos a suponer que ahora yo quisiera agrupar dos cosas, que es la parte de e-learning e in-company. ¿Vale? Entonces yo podría coger esas dos celdas. ¿Vale? Vamos a ver. ¿Vale? Análisis de tabla dinámica. Y aquí en grupo, ¿vale? Si os fijáis, aparecen las opciones. Bueno, aparece desagrupar porque ya hay un menos ahí, por eso aparece el desagrupar, si no nos aparecería activo. Y aquí puedo decirle que me cree un grupo de selección a partir de esas dos cosas. Si yo hago un crear grupo de selección, le damos una vez, lo que ha hecho es juntar e-learning y company en un sitio. ¿Vale? Ha creado un grupo automáticamente con solo estas dos cositas. ¿Vale? Vale. Si en algún momento vemos, digo, pero claro, todo lo demás, pues me lo ha colocado. Y en la parte de abajo lo mismo, e-learning in company, ¿sí? Vale, aún así, deshago, control Z. Vamos a dejar esta un poquito más limpia. Y aquí tenemos las fechas. Y creamos una jugando con las ciudades, para entenderlo solo ciudades, para no volvernos locos y que veamos varias agrupaciones. Con lo cual, voy a crear otra nueva. A partir de rango, me voy al rango, a la ficha colorada, eso es. Y ahí me voy a insertar, tabla dinámica, y así recordamos un poco dónde hemos empezado. Sigo con el mismo rango hasta el I25, no lo cambio, porque ahora vamos a ver qué ocurre cuando agreguemos cosas. Vale, acepto. Tenemos una vacía. Ya vamos por, bueno, en este caso él va poniendo el automático que vaya creciendo. Aquí ahora mismo sí vamos a colocar las ciudades, con lo cual me voy al lugar, lo agrego a la zona de filas, ahí las tenemos, ¿vale? Y a lo mejor lo que quiero es hacer una cuenta de lo que sea. Como sé que siempre el código de operación va a estar y que va a estar rellenado, ¿vale? Quiero hacer un conteo de los códigos de operación. Aclaro, ojo, que siempre tengo que, para hacer un conteo, asegurarme que es un campo que siempre esté rellenado, para que no nos muestre las vacías. Código de operación, ¿vale? Y aquí por de pronto me lo está sumando, no quiero sumar códigos de operación, claro, lo que queremos es contarlos. Despliego, configuración de campo, y le digo recuento, y acepto. ¿Vale? No me he ido al formato de celdas, no. Cancelo. Ahí, recuento. Eso es. Ahí, perfecto. Y ahí tenemos un recuento de las operaciones de Madrid, Barcelona, Bilbao, París, Sevilla y demás, ¿sí? Entonces ahora supongamos que nosotros tenemos, pues a lo mejor voy a mover Sevilla por encima, cojo Sevilla, lo arrastro por encima de París para separarlo un poco, ¿sí? Vale, ahora sí tengo junto a Bilbao y Sevilla, cojo Sevilla solo, un clic dentro de la palabra Sevilla, no, aquí tapando, ahí, no, pero no en la fila, dentro de la celda. Ahí. Y ahora colócate en el borde y lo arrastras por encima. Ah, pero lo tienes muy distinto a mí. Colócalos como yo los tengo, sí. He puesto Madrid primero, Madrid y Barcelona los dos primeros. Vale. Bilbao, Sevilla, París, varios y Venecia. Bueno, Venecia me lo voy a mover por encima de varios. El varios le dejo al final. ¿Ok? Ahora sí.
Vale, y ahora la idea sería que a lo mejor nosotros tenemos varios clústeres, o sea, tenemos varias divisiones, tenemos varias áreas, etc. Y me gustaría agruparlas. Para saber cuántas operaciones tenemos en Madrid y Barcelona juntos, pues cojo Madrid y Barcelona y ahí agrupo. Me voy a grupo, crear grupo de selección, ¿sí? Ya tengo el primer grupo. Claro, todo lo demás se nos desconfigura, pero no pasa nada porque lo puedo seguir agrupando después. Me explico. Yo ahora cojo Bilbao, desde donde pone Bilbao hasta donde pone Sevilla, que ese va a ser nuestro segundo grupo. Crear el grupo de selección y ya tengo otro. Y luego París-Venecia, el tercer grupo. Cojo París, cojo Venecia y agrupo. Aclaro que voy dando a crear grupo de selección, pero acordaos los atajos. Control Y es repetir, última acción siempre en Excel. Con lo cual yo ahora F4, pero bueno, F4 en este caso me serviría para repetir. Control Y lo mismo si es que quiero repetir la selección. Pero vamos, ya digo que en este caso tanto con atajo o repitiendo orden siempre aparece la última posibilidad de repetir. Y ahí ya tengo los diferentes grupos. Supongamos que a lo mejor este informe va a la zona de internacional y quieren tener el detalle de París-Venecia, pero todo lo demás no les interesa. Pues con esto ya lo tendríamos. Ya podríamos replegar grupo 2, replegar grupo 1 y ya tendríamos la posibilidad de mostrar un detalle de cuenta, de suma de ingresos, de suma de cobros, de suma de lo que quiera para el detalle de la zona internacional. Mientras que en la zona nacional simplemente tendríamos el total, ¿sí? Con esto, esas son las agrupaciones. Que ya digo, Excel en la 365 ya agrupa automáticamente para las fechas, que es a lo que íbamos, aquí, pero que podríamos, evidentemente, desagrupar y demás. Para las versiones anteriores, esto de la fecha que me ha hecho de años, trimestres y demás, habría que hacerlo manualmente desde crear grupo de campo, ¿vale? Que ahora mismo, como veis, solo está activo en esta pivot porque es la única donde hemos colocado un campo fecha, ¿sí? ¿Vale? Vale. Entonces, bueno, con esto, una vez colocadas las fechas, las agrupaciones, vamos a ver ahora qué ocurre si yo añado datos a la tabla dinámica, que es lo que tenemos que hacer. ¿Vale? Lo que es el rango de datos, porque claro, nos vamos a ir a ejemplo 1, ¿vale? Y aquí si yo ahora agrego cualquier dato el que sea, pues vamos a poner fecha de hoy, vamos a agregar un dato, 21 del 1, ¿vale? Eso es, ya tabulo, no hace falta poner año porque estamos en año actual, ¿vale? Él coloca un formato el que queramos, me da lo mismo, ¿vale? Eso da igual, pero ya lo ha reconocido como fecha. Bueno, luego lo formateamos. Esto evidentemente tendría que ir creciendo y sería el 373. Bueno, y nos ponemos pues alguno de nosotros. Pues por aquí tengo a Basil, pues Basil. ¿Vale? Vamos a poner training. In company, me da igual. Excel, ya que estamos. Y una cantidad. Vamos a poner 1000, puntual. Madrid. Vale. Vale. Este dato ahora mismo no sale en ninguna de las tablas dinámicas que hemos creado. ¿Por qué? Porque solo hemos llegado hasta la fila 25. Significa que nosotros deberíamos decirle, me tienes que llegar hasta la fila 26 como sea, o más hacia abajo. Claro, vamos a ver posibilidades. Esto no pasaría nada si esto fuera una tabla. Si no lo es, necesitamos modificar el origen de datos. Entonces, para ver qué sale, voy a cambiar la ciudad, porque si no, no nos va a salir. O sea, no lo vamos a ver fácil. Vamos a poner otra ciudad cualquiera, pues cualquiera de las que tenemos por aquí en los cartelitos. San Francisco. San Francisco. San Francisco. ¿Sí? Vale. Y claro, yo si ahora me voy a cualquier pivot, la que sea, aquí teníamos las ciudades, me parece es la única con ciudades, sí, ¿no? Sí, creo que sí. Esta también, esta donde hemos creado los grupos. Pues esta donde hemos creado los grupos, que lo vamos a ver fácil. Aquí hemos creado el grupo 1, el grupo 2 y el grupo 3. Y así ya vemos qué pasa con la agrupación. Bueno, yo los he agrupado a mano, ¿vale? Ahora vemos que incluso podría ocultar los máses y los menos, ¿vale? Pero en este caso, dentro del análisis tabla dinámica,
podríamos ocultar los botones más menos, si quisiera, para que no se pueda tocar. Porque a lo mejor esto va internacional y no me interesa que lo toquemos. Con esto oculto los más en menos, protegería hoja. No hemos visto proteger todavía, ¿no? Proteger hoja, ¿sí? Bueno, pues protegiendo hoja, yo ahora evitaría el que las pivot puedan modificarse, ¿vale? Si no, de todas formas, luego en el ratito que nos quede de práctica lo repasamos. Pero en este caso, con esos botones más menos lo puedo ocultar o no. Pero a lo que íbamos. He agregado un campo que ahora mismo en esta tabla dinámica no va a salir. Si quisiera actualizar los datos de la tabla dinámica, ¿vale? Lo que tendríamos que hacer sería simplemente actualizarla, ¿vale? Voy a cambiar algún dato más, un momento. Me voy al ejemplo 1 otra vez al rango. Y voy a coger ahora alguno que es de... Este, por ejemplo, que tenemos penúltimo, que es París, le voy a poner Venecia. ¿Sí? Vale. Con lo cual ahora tenemos 3 Venecias, por lo que yo veo, y hemos eliminado un París. Sin embargo, en la pivot que hemos manejado, que era la que teníamos aquí, sigue habiendo 2 Venecias. Estoy en esa, la hoja tal. ¿Vale? Vale. ¿Qué significa? Que este dato no se va a actualizar hasta que yo actualice la tabla dinámica. Hemos hecho 2 cosas. Una es cambiar un dato y otra meter un nuevo rango. Si yo ahora le doy botón derecho a cualquier celda del interior, ¿sí? Le doy a actualizar. Y esto ya me coloca Venecia con 3. Hasta ahí vamos bien, ¿vale? Con lo cual, cada vez que ocurra cualquier cambio en el rango de datos, ¿sí? Tendríamos que darle botón derecho a actualizar. Pero claro, ¿qué pasa? Que las otras tablas dinámicas no habrán actualizado el dato. Solo hemos actualizado una. Y con el botón derecho solo me sale una opción. Si quiero actualizar todas las tablas dinámicas de golpe de un libro de trabajo de Excel, nos tenemos que ir a Ribbon. Es decir, nos vamos arriba, análisis de tabla dinámica. Y aquí en actualizar, fijaos que aparece un desplegable donde yo le puedo decir actualizar todo. Y eso, en cuanto le demos a actualizar todo, ahora ha actualizado todas las tablas dinámicas del libro. Con lo cual ahora el Venecia está actualizado en todas. Vale. Pero, ¿qué es lo otro que nos falta? El dato que nosotros teníamos originalmente llegaba hasta la fila 25 y ahora mismo hemos hecho crecer la pivot hasta la 26. Deberíamos saber cómo modificar el origen de datos. Voy a irme justo al lado de actualizar. Tenemos cambiar origen de datos, ¿sí? Y aquí encontramos la respuesta. Claro, tenemos hasta la 25. Yo podría haberle dicho mucho más y en lugar de coger 25, pues a lo mejor le queremos decir pues 250. Le ponemos un cerito más y así ya me aseguro que esta pivot ahora mismo puede crecer hasta la fila 250. Si vemos que es un rango que vaya actualizándose continuamente, no tiraría de rango, sino que hubiese transformado inicialmente a tabla para que la tabla dinámica lea de una tabla y nunca de un rango, como ya hemos hecho en otras sesiones. Aquí 250, acepto. Y ya tengo, en este caso, ya tengo actualizado el dato. Ya nos sale San Francisco, que era lo que queríamos. Claro, el San Francisco en esta. En las otras ya no, habría que modificar el origen de datos de todas, salvo que hubiésemos tirado de tabla y nos hubiésemos evitado el problema. Entendemos la idea, ¿no? Con lo cual, siempre que sea una tabla, origen, rango como esta, siempre lo que tenemos que hacer es transformarla en tabla para evitarnos el que si el día de mañana crece tengamos este problema. ¿Cómo sería eso? Pues muy simple, lo voy a hacer muy rápido, hacemos una de ejemplo. Cojo el rango ejemplo por no manchar este, le copio, lo llevo para acá, control, ¿vale? Este le vamos a llamar ejemplo 1 para ya no liarnos, que ya empezamos a tener unas cuantas y todavía nos queda una horita de clase, así que ejemplo 1 tabla, ¿vale? ¿Sí? Intro, ¿vale? Y ahora mismo, en cualquier zona de aquí, lo transformo en tabla lo primero, insertar, tabla, me dice que si tiene encabezados, lógicamente sí, le digo aceptar, ya tengo un objeto tabla, que puedo nombrar, estoy en diseño de tabla, esto ya lo hemos explicado en otras sesiones, con lo cual no me entretengo, simplemente la renombro para no liarnos. En lugar de tabla 3 la voy a llamar ejemplo tabla. ¿Sí? Con un nombre sencillito, sin espacios. Siempre sin espacios, sin espacios.
No es buena idea los espacios. Si quisiera colocar un espacio, un guión bajo o un guión o algo, pero que nunca lleven, sobre todo para los nombres de rango, no van a funcionar y demás, simplemente sin espacios. Intro. Bien, 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 vale. Y aquí ahora ya sí, ya tengo esto. Si ahora creo una tabla dinámica sobre esto de aquí, vamos a ver la pequeña diferencia. Fijaos que ya en el diseño de tabla, es decir, en la ficha específica de esta tabla, ya nos aparece la posibilidad directa de resumir con tabla dinámica. Con lo cual desde aquí ya tengo la opción. Pero si no, si quiero seguir el mismo sistema que antes, para no liarnos, cada vez que creo una pivot, me voy a insertar, ¿sí? Tabla dinámica. Y fijaos la pequeña diferencia. Mientras que antes aquí ya nos marcaba A1, J25 o lo que fuese, ya nos aparece el nombre de la tabla. Con lo cual esta tabla ya si el día de mañana crece ya no tendré este problema. Lo mando a una nueva hoja de cálculo, acepto. Vale. Y esta pues la llamamos pivot 1 tabla. Pivot 1 tabla. Si voy muy deprisa me paráis, ¿eh? Pero a mí me parece que no lo has creado. ¿O no te la ha creado? Ah, vale, vale, has renombrado la que no es. Haz más pequeño esto. Eso es, tira. Ahí, vale, ahí ya tienes sitio. Esa sería pivot 1 tabla. No, vale. Vale. El hoja 11 esa de ahí, cárgatela, elimínala. Eliminar, el hoja 10 me lo elimino, eso es. Pivot 1, eso es. Y ahora ya sí. Vale, si no queremos liarnos, pues podría colocar esta y esta del mismo color. Ya me da igual. Pero bueno, para no romper, estos son los rangos y esta es la pivot sobre esta. Claro, la historia ahora mismo es que voy a agregar ciudad. Con lo cual cojo lugar, me lo arrastro a la zona de filas. ¿Sí? Y si quiero lugar y que me haga un conteo directo, me lo agrego a la zona de valores. ¿Sí? Y así ya tengo todas las ciudades. Claro, ahora mismo, si yo hago algún cambio en la tabla dinámica lo va a recoger simplemente actualizándola. ¿Sí? Es decir, que si ahora me voy aquí y cualquiera de los datos, pues me colocaría al final de rango. Vamos a meter otra fecha de hoy, 21 del 1 de... Venga, este le vamos a poner... Da igual. Bueno, aquí para 2020 ya este año hay que poner los 4 dígitos, porque si no, legalmente lo pueden trampear. ¿Sí? Si nos fijamos, ya automáticamente la esquinita de la tabla la ha aumentado, con lo cual está dentro de tabla. Supongamos que solo pongo la ciudad. Voy a poner ahí otra. Nueva York. Intro. Y ya está. Si ahora me voy a la pivot, aquí todavía no sale New York, claro, porque no hemos actualizado. Pero en cuanto le demos botón derecho a actualizar, ya no tengo problemas de si le meto en rango, no le meto en rango y demás, porque ya está metido en la tabla. ¿Vale? Con lo cual desde ahí ya podemos jugar con el cambiar origen de datos. Vale. Hasta aquí bien. Pero claro, también es una preocupación porque hay que tener en cuenta, lo suyo sería que los rangos estén en un archivo y que las tablas dinámicas, igual que las he creado aquí al lado, estuvieran en otro diferente, para que sirvan para los informes y que puedan directamente irse actualizando según otra persona del departamento mete datos. Una persona del departamento estaría metiendo datos y otra va emitiendo las tablas dinámicas. Si fuera así, incluso en este archivo, mi consejo es decirle que todas las tablas dinámicas del libro se actualicen según lo abra, para evitarnos este problema. Porque si no, lo que nos puede ocurrir es que alguien esté modificando un dato aquí, ya hemos visto, o ya veremos que hay varios usuarios que pueden estar trabajando en un mismo libro de trabajo de Excel, ¿vale? Y no actualizaría. Entonces lo que le podríamos decir es que la tabla dinámica se actualice según abra el archivo y que me lo haga para todas las tablas dinámicas del libro. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pelín escondido para mi gusto, para lo útil que es. Nos vamos a ir en cualquier tabla dinámica del libro, me da igual, esta o cualquier otra, da lo mismo.
y no hace falta que sea un rango o lo que sea, da igual. Dentro de análisis de tabla dinámica, bueno, yo voy a ir a la ribbon arriba, pero también sale con botón derecho. Quiero ir a opciones de tabla dinámica, con botón derecho desde ahí, pero ya digo, en la ribbon, que siempre intentamos explicar todo desde las fichas de arriba, me voy aquí, me voy a opciones y ahí voy al mismo sitio, opciones de tabla dinámica, al mismo lugar, ¿sí? Y ahí en este caso, ¿dónde está eso? Lo tenemos oculto en la zona de datos. Ficha datos arriba y ahí tenemos un check que es el de actualizar al abrir el archivo. Lo marco y esto lo que va a hacer es que la tabla dinámica se va a actualizar automáticamente en cuanto se abra el archivo. No solo esta, acepto, ¿vale? Porque ahora mismo he entrado ahí, sino que si ahora mismo en cualquier otra debería hacer el actualizar al abrir el archivo, pero ya digo que este cambio va a ser global, siempre para el mismo rango de datos, ¿vale? Lo que nos va a permitir esto es que lo que vamos a hacer, ahí fijaos que estoy cogiendo una, porque en este caso hemos cogido una de tabla, pero ahora me he ido a otra, aclaro lo que estoy haciendo, me he ido a otra que no era tabla, porque hemos cogido la pivot de tabla y hemos actualizado al abrir el archivo, ¿sí? Y ahora me he ido a otra cualquiera que la teníamos en rango, ¿sí? He hecho lo mismo, ¿vale? Opciones de tabla dinámica, me he ido a datos y ahí he marcado el actualizar al abrir el archivo. Y si os habéis fijado, aparecía un cuadro diálogo donde me decía que va a actualizar, eso es, me va a actualizar automáticamente todas las que estén basadas en rango, no es necesario hacerlo para todas, ¿vale? Con lo cual lo aceptamos y ya sí, lo que va a permitir es que cada vez que se abre el archivo se actualicen todas las tablas dinámicas, con lo cual ya me despreocupo de estarle dando botón derecho a actualizar. Esto si cambian datos del interior, no si se agregan filas. Si se agregan filas ya hemos dicho que lo ideal es que sean objetos tabla de inicio, ¿sí? Vale, entonces con esto en opciones. Ya que estamos, ¿qué más cositas aparecen en opciones de tabla dinámica? Bueno, por de pronto hay una parte importante que son los datos vacíos, aunque no tenemos todavía ningún dato vacío, y que estaría a ver bien cómo se van a presentar, ¿vale? Sí tenemos aquí introducido New York, ¿vale? Y eso hemos jugado. ¿Cuál hemos actualizado? Ya me he perdido esta, ¿no? Ahí. En la pivot tabla, sí, vale. Ahí aparece el cuenta, pero ahí evidentemente pues nosotros podríamos agregar cualquier cosa. Podríamos agregar también el importe o cualquier otro. Bueno, voy a agregar aquí, por ejemplo, voy a agregar en esta la área. Voy a coger área, estamos en la pivot, ahí. Voy a coger área y me la agrego a la zona de filas, por encima del lugar. Ahí. ¿Vale? Y ahí tenemos los datos actualizados. Vale, esto luego después, como vemos, tenemos las agrupaciones y demás. Y decía que en las opciones de tabla dinámica, si nosotros nos vamos botón derecho, opciones de tabla dinámica, aparece algo importante que es el autoajuste de anchos de columna. Es importante porque, igual para el formato, porque cada vez que actualizamos la tabla dinámica, todo nuestro esfuerzo en dejarla bonita es en vano. Me explico. Si yo ahora mismo digo, bueno, pues esto queda bien así, y a lo mejor le quiero poner más anchura a este punto, o en otra cualquiera donde tengamos alguna cosita más, esta, por ejemplo. Esta me gusta, la pivot 1. Vale, entonces yo aquí ahora mismo, esto lo podríamos arreglar para que aparezca con menos anchura, ¿vale? Y a lo mejor quiero que el cuentas gane un poco de aire, ¿vale? Todo esto que acabamos de hacer se va a ir al traste de estas anchuras en cuanto le demos botón derecho a actualizar. ¿Veis? Modifica las anchuras para colocar las que las autoajusta a la anchura de columna. Entonces, claro, tú te pones la tabla dinámica, estas son pequeñas, pero normalmente te las ajustas para que te ocupen una anchura de página y demás, y te fastidia el que al actualizar te modifique todas las anchuras. Para esto, lo que podemos decirle en las opciones de tabla dinámica es que no me haga caso a eso. Botón derecho, opciones de tabla dinámica, ¿sí? Y aquí le quito la casilla autoajustar anchos de columnas al actualizar.
justo debajo el otro check, mantener el formato de la celda al actualizar, en el caso en el que no quiero que los formatos me los modifique. Y quiero que a lo mejor me mantenga en moneda, porque hay que tener en cuenta que los formatos lee originalmente del rango. Pero en este caso le podríamos quitar. Mi consejo es en este caso sobre todo quitar siempre el autoajustar, eso sí. ¿Vale? Cuando haya hecho eso, si aceptamos para verlo, pues ya conseguimos que si yo modifico las anchuras de columna y yo ahora actualizo, no me los modificará. Ya me respeta las anchuras, con lo cual ya puedo manejar la pivot a mi gusto para que quede armado con las opciones que nosotros queremos. ¿Sí? Vale. En cuanto a más opciones de la tabla dinámica que tenemos aquí, bueno, hay muchas y demás. Los totales y filtros los vamos a ver desde fuera. El mostrar lo vamos a ver desde fuera. Ahora vemos la parte de impresión y los datos. Vale. Entonces, con esto en cuanto a opciones, con esto por el momento nos vale. Vale. Esto en cuanto a colocación de cosas y en cuanto a crear un campo calculado, redistribuir y demás. Luego, una vez que hemos acabado, pues pensamos en imprimir o en sacar un PDF de la pivot correspondiente para que se vea de un modo o de otro. Y para hacer eso, normalmente queremos acompañarlo de un gráfico dinámico que además muestre gráficamente las cosas que nosotros tenemos. Bueno, voy a hacer un gráfico dinámico sobre... A ver, una para no complicarnos mucho. No sé, no vamos a complicar en todas, yo creo. Venga, vamos a jugar con la pivot 1 tabla, la de tabla. ¿Sí? Y aquí, yo si ahora quiero un gráfico dinámico sobre esto, ¿vale? Lo que tengo que hacer, estando colocado en cualquier celda, en el análisis de tabla dinámica, nosotros tenemos la oportunidad de emitir un gráfico dinámico. ¿Sí? Y ahí ya tenemos, él automáticamente distribuye uno de columnas. Bueno, para el tema de gráficos habría muchas posibilidades, incluso crear gráficos de 2 ejes y demás, que eso lo hacemos en otras sesiones. Pero vamos, en este caso, incluso de mapa y demás, que eso ya veremos. Pero en este caso me vale el de columnas para entender algo muy simple. Columnas agrupadas, acepto. Y ya tengo un gráfico dinámico que acompaña a mi tabla dinámica. Si nos fijamos, los gráficos dinámicos son igual que los gráficos, pero tiene filtros y posibilidad de editar esos gráficos dinámicos. ¿Por qué? Porque tiene su propia ficha de análisis de gráfico dinámico, donde tendría las mismas opciones de crear campos y demás que en la tabla dinámica. Aún así, si yo modifico, hay que tener en cuenta el gráfico dinámico, se modifica la pivot, y a la inversa lo mismo. Es decir, que si yo ahora mismo agrupo services, agrupo LFT, agrupo todo y me quedo con training. ¿Vale? Si nos fijamos, el gráfico dinámico cambia. ¿Vale? Y en este caso muestra datos solo de lo que estamos viendo en esta parte de aquí, mientras que los demás agrupa los globales. ¿Vale? Hay que decir que este gráfico dinámico, si no le quiero tener aquí, sino que lo quiero tener en otra hoja, igual que los gráficos, lo podemos mover de posición para que se vaya él solo a otra hoja y no nos manche la distribución de tabla dinámica. Para moverlo no nos sirve cortar y pegar, ni nos sirve arrastrarlo, ni nada por el estilo, sino siempre da la opción de mover gráfico. Es decir, me coloco y podríamos irnos a acciones, que aquí lo vemos todo colapsado y a veces cuesta encontrar los botones, ¿sí? ¿Vale? Y aquí tenemos dentro de acciones mover gráfico. Igual que los gráficos normales, lo puedo plantar en una hoja nueva, ¿sí? Le puedo dar un nombre lo que yo quiera, le doy a aceptar y ya tengo el gráfico él solo en una hoja, mientras que en la otra he mantenido la tabla, que era esta. Para no liarnos y ya ver que las dos están relacionadas, las coloreo del mismo color. Pivot 1 y gráfico 1. Selecciono las dos con control y color etiqueta. Le ponemos otro color. Este lo vamos a poner verdes. Mismo, da igual, ¿eh? Pero así ya sabemos que ese gráfico depende un poco de esa tabla, por lo menos visualmente, que no nos volvamos locos. ¿Ok? Vale. Entonces con esto ya tenemos ahí un gráfico dinámico y cómo generar un gráfico dinámico a partir de una tabla dinámica. Que aclaro, podría ir a otra hoja a otro libro
porque ya sabemos que para mover una hoja podríamos decirle mover o copiar y podríamos moverlo a un libro de trabajo nuevo, donde el gráfico estuviera en otro archivo independiente a donde hemos pintado la tabla dinámica. ¿Vale? Que ya digo, hoy no lo voy a complicar tanto, pero lo ideal es que a lo mejor los informes estén separadas las tablas dinámicas de internacional con su gráfico dinámico, las de nacional por otro, y que entre los diferentes libros lean entre sí, para que los rangos de datos estén en otros libros. ¿Vale? Y lo podemos hacer. Bueno, voy a cancelar, que si no nos da tiempo a explicar un poco toda parte básica. Vale. Y ahora, una vez que hemos construido una tabla dinámica y que hemos visto cómo crear un gráfico dinámico, la otra opción es lo que es la maquetación un poco y las cosas que queremos ver en un informe de tabla dinámica. Bueno, me voy a ir a la Pivot 1, que es donde teníamos aquí varias cositas, y vamos a tocar ya, porque hasta ahora hemos recorrido un poco esta opción, ya hemos visto opción de gráfico dinámico, desde aquí que podemos mostrar o ocultar cosas, ¿vale? Desde aquí que puedo crear un campo calculado, desde aquí puedo borrar filtros, desde aquí cambiar el origen de datos, actualizar los datos de la tabla dinámica, desde los filtros, segmentación de datos o escalas de tiempo, hemos visto cómo puedo agrupar, desagrupar, ¿vale? En resumen. Y ahora lo que a mí me interesa, ya sí, bueno, y aquí hemos visto las opciones de tabla dinámica, lo que sí me interesa es modificar el diseño, ¿vale? Porque por de pronto, bueno, pues en este informe tal como yo lo veo, me parece todo muy junto y me gustaría dar un poquito de aire aquí, ¿vale? Entonces, para eso nos vamos a diseño, ¿vale? Y aquí en diseño vamos a ver que tengo opciones. Y vamos a recorrer algunas de las opciones. Bueno, lo primero es el diseño de color y demás, que esto ya no me entretengo en un avanzado, pero que podemos cambiar las cosas, podríamos decirle, ya digo, que sea otro color diferente, crear un nuevo estilo, colocar otros colorinches, ¿vale? Todo esto, eso es, ¿vale? Pero bueno, en este caso ya digo, no nos interesa demasiado la parte de estilos. Aún así, esta primera parte nace que en el grupo diseño tengo la posibilidad de modificar el tema de las filas en blanco y diseño de informe y luego los subtotales y totales generales. Bueno, vamos por partes. Por de pronto, las filas en blanco, que queríamos un poquito de aire. Si os fijáis, dentro de filas en blanco aparece la posibilidad de insertar línea en blanco después de cada elemento. Si yo marco ahí, ya tenemos un pequeño hueco, que en este caso aquí parece un poco irrelevante, pero en una tabla con muchísimos datos y muchísimas subopciones dentro, sí es muy importante, porque me da un poquito de aire a lo que es la pivot. Estos son las filas en blanco, ya digo. Si quisiera quitarlo, lo podríamos quitar igual. Y el diseño de informe son los 3 diseños tipo para que la tabla dinámica se mueva hacia la derecha o hacia la izquierda, más o menos, dependiendo de si es compacto, esquema o tabular. Vale. Con esto, para entenderlo, si yo le marco tabular, fijaos que lo que hace es coger el segundo grupo, que es el de subárea, me lo mueve un poquito hacia la derecha, ¿vale? Y lo mete hacia adentro, es decir, que da ese aire que a lo mejor que nosotros queremos. Igual que está el tabular, existe el esquema, ¿vale? Que en este caso lo deja un poquito más limpio, ¿vale? Pero hace lo mismo, lo sangra. Y el compacto, que es en el que se va todo a la zona izquierda. ¿Vale? O sea, son los 3 modelos, ¿vale? En cuanto al sangrado, sobre todo afecta a lo que es el sangrado, en lo que es los diseños de informe. Vamos a colocar, por ejemplo, pues, bueno, más bonito era el de esquema, yo creo. El de esquema. Repito, diseño de informe, mostrar en formato de esquema. ¿Bien? Vale. Y aquí ahora mismo, si nosotros, una vez que hemos colocado el de esquema, si nos fijamos aparecen los cobros en la parte superior, total de cobros 13, sobre este detalle y demás, a lo mejor no nos interesa verlo ahí arriba, sino que nos interesaría verlo abajo, el subtotal, ¿vale? Ahí tenemos subtotales, y si os fijáis aparece la opción o no mostrarlos, que a veces puede ser interesante, o mostrarlos en la parte inferior de grupo. Si le damos a la parte inferior, pues ya tenemos los subtotales en la parte de abajo y nos da un poco de aire aquí, en la zona que no queremos tan manchada. Bueno, pues por la costumbre de siempre colocamos los datos y luego debajo los totales. Pero bueno, es otra opción de diseño. Esto solo afecta a lo que es el diseño, ¿sí? Vale. Igual, los subtotales,
que son los parciales, tenemos los totales generales, que solo tenemos uno porque no tenemos varias zonas en columnas. Si tuviera varios campos aquí en columnas, tendría, igual que tengo un total general de filas, tendría un total general de columnas, ¿sí? Entonces, si no los queremos mostrar porque no nos interesan, pues aquí tenemos los totales generales, que podría desactivarlo o activarlo para filas columnas, o solo para filas, o solo para columnas. Ya digo que ahora mismo en columnas no lo tenemos en esta pivot porque solo tenemos valores. Pero en este caso, si yo le digo desactivado para filas columnas, pues adiós al total general. Que a lo mejor nos interesa, porque a lo mejor no tiene nada que ver hay un departamento de cobros puntuales y otro departamento de cobros periódicos. Entonces, da lo mismo poner ese total general porque nunca se van a mezclar entre sí, ni quiero sacar ninguna conclusión sobre los totales generales. Con lo cual, desde ahí los podemos desactivar tranquilamente. ¿De acuerdo? Vale. Y luego, en cuanto a diseño, tenemos encabezados de fila y encabezados de columna, donde podríamos, pues el diseñito que hayamos elegido de encabezados de fila o columna, podemos destacarlo de un modo o de otro. Aquí lo mismo para las columnas, para tener en cuenta que si quiero las filas con bandas, que aquí esta es una pivot pequeñita, pero hay veces que tengo 3 o 4 columnas más a la derecha y ya a lo mejor sí interesa que se vean las filas con bandas. Evidentemente, si marco las filas con bandas, pues no tiene sentido las columnas. Es decir, que si marco columnas, no marco filas. Y si marco filas, pues no marco columnas. O sea, por marcarlas, como veis, las puedo marcar, pero no tiene sentido para seguir la línea, ¿vale? En definitiva, y que ofrezca, y ya digo, depende del diseño al final que has elegido aquí a la derecha. Porque esto lo podemos cambiar por cualquier otro, y una vez cambiado por cualquier otro, modificaría las opciones de la izquierda. ¿De acuerdo? Vale. Vale. Entonces, ahora mismo, filas con bandas y columnas con bandas cierra un poco el área de diseño. Y ahora quedaría el concepto a la hora de guardar el PDF o imprimir una pivot. Vale. Voy a irme un momento a la disposición de página, porque la tenemos anchota. Vale, aunque es muy pequeña, ¿vale? Y va a haber cosas que las voy a mostrar todas. Pero sí me interesaría en la disposición de página que no nos quepa todo. O en definitiva que lo corte un poco para que veamos que la podemos ajustar de forma cómoda. Entonces en la disposición de página, en el tamaño, le pondríamos un tamaño de papel más pequeño, en definitiva que el DIN A4. Fijaos que en este caso depende un poco de la impresora que tengamos colocada, me detectará unos tamaños u otros. ¿Vale? En este caso no tengo el DIN A5 porque no hay una impresora instalada basada en DIN A5 o tal. Pero desde aquí podríamos modificar y luego al imprimir efectuaríamos los cortes de tamaño. ¿Por qué? Porque cuando generamos la tabla dinámica, ¿vale? Interesa que el imprimir títulos se imprima en todas, ¿vale? Con lo cual yo podría decirle el imprimir títulos, pero ya digo, esto lo haremos desde fuera en rangos, ¿vale? Repetir filas en extremo superior, ¿vale? Pero sí sería algo que interesa para que esto lo repita siempre, por ejemplo, y repetir columnas a la izquierda para cuando no cabe en horizontal, que podamos repetir siempre las columnas que a mí me interesa se repitan en todas las hojas. ¿Vale? Ya digo que no me entretengo a hacerlo, pues si no tardamos unos 10 minutitos en mostrar este ejemplo, pero está claro que hay veces que no cabe y necesitamos hacerla más ancha o más alta, ¿vale? Y que nos quepan bien distribuidas las cosas. Bueno, cancelo y... Vale, y voy a acabar esta primera parte de tablas dinámicas porque hay muchísimo, ¿vale? De las cosas que yo considero verdaderamente importantes. Voy a establecer un cálculo basado en los porcentajes, porque me interesa tener porcentaje de las operaciones que nosotros estemos haciendo. Vale, entonces vamos a necesitar seguro uno más, y voy a basarlo, por ejemplo, veo ahí las sumas de ingresos, con lo cual vamos a basarlo en el concepto de sumas de ingresos. Bien, vamos a ver si nos cabe para este último ejemplito. Vamos a coger ingreso otra vez y me lo voy a volver a arrastrar debajo de lo de cuenta mismo, ahí. ¿Vale? Vale, ahora mismo le tengo como suma de ingreso 2. Pero a mí no me interesa, con lo cual evidentemente aparece el mismo dato que tenemos a la izquierda. No me interesa que se quede en la cantidad que me ha devuelto, sino que me interesa que él me diga el porcentaje. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, nos vamos a la configuración de campo de la suma de ingreso. Y me voy a la configuración de campo de valor. ¿Eso es? Sí, vale. Y ahí nos vamos a ir a la segunda pestaña, mostrar valores como. Y aquí en el mostrar valores como, fijaos que nos aparece
mostrar valores como sin cálculo, ¿vale? Y aquí lo que podemos hacer es desplegar y le vamos a decir tanto por ciento del total general. Voy a ver tres opciones, ¿vale? Porque hay muchas, ¿vale? Pero vamos a ver las más interesantes, ¿vale? Tanto por ciento del total general y acepto. Vale. Ya tenemos algo que da muchos dolores de cabeza y como veis es bien sencillo, ¿vale? Agregando otra vez el mismo campo ingresos y luego le digo el tanto por ciento del total para que me diga cuánto supone cada una de las cosas. Claro, el total puntual debe sumar un 55%, esto un 45% para al final obtener el 100%. Obvio. ¿Vale? Y en este caso sí nos permite el que estas opciones manejemos sobre el tanto por ciento del total general. Tanto por ciento del total general, donde tengo un 6, un 16, un 10, donde como veis todas estas opciones al final suman un 55%. Vale, ¿qué más opciones tenemos en esos cálculos porcentuales? Podríamos decirle que en lugar de que se base en el tanto por ciento del total general, se base en el tanto por ciento de las filas. Es decir, vuelvo a la configuración de campo, al mismo sitio, mostrar valores como, y aquí tengo, por ejemplo, el tanto por ciento del total de filas principales. Por ejemplo, voy a elegir ese. Y acepto. Y ya si os fijáis, ahora mismo han cambiado los datos. ¿Por qué? Porque ahora mismo estos porcentajes ya no suman el 55, sino que ahora mismo suman el 100. Todo esto es el 100% y por tanto aquí ya no tenemos sesgado porque a mí me interesa ver que, vale, ya sé que el total puntual es el 55, ya sé que el total periódico es el 45, pero me interesa saber de todas estas operaciones que significan el 45, qué porcentaje supone ella sobre el global. Ese es el tanto por ciento de filas principales, con lo cual yo ya sé que, por ejemplo, los cobros periódicos, pues tendríamos que tener en cuenta que los libros no están funcionando bien o que está funcionando genial la parte de e-learning, ¿vale? O aquí en este caso tendríamos lo mismo, porque ya no está basado en el total general. ¿Está ahí bien? Vale. Eso lo podemos hacer así e incluso a lo mejor tenemos un núcleo de negocio importante y a lo mejor sobre ese núcleo, el que sea, training o el que queramos, ¿vale? Me interesa que todo se tome en base a él. Eso significaría igual en la configuración de campo de valor, el mostrar valores como, igual que tenemos el tanto por ciento de fila, bueno, igual que he visto tanto por ciento general, tanto por ciento del total de filas principales, pues tenemos el tanto por ciento del total de columnas principales, ¿vale? Donde en este caso no tiene sentido porque no tengo más columnas. No va a hacer nada, no tengo nada en valores. ¿Vale? Y a lo que voy es ahora elegir el tanto por ciento de, el que se llama solo tanto por ciento de. ¿Vale? Y en el tanto por ciento de, si nos fijamos, me aparece la posibilidad de que todo lo muestre en función de algún elemento concreto. Podríamos decirle que lo base sobre el anterior elemento o podemos decirle que sobre un elemento base cualquiera. Entonces, bueno, aquí solo tengo dos para el tema de cobros, con lo cual no se va a entender muy bien aquí para este ejemplo. Voy a cancelar, lo voy a hacer en otra, ya que hemos hecho varias. Esta mismo. La pivot una tabla, ¿sí? Vale, ahí teníamos todo un poco desplegado y teníamos el cuenta de operaciones, ¿sí? Vale, y ahí yo a lo mejor quiero tomarlo todo en cuenta de un campo concreto. Voy a poner lugar por encima de área. ¿Sí? Vale. Y aquí nos vamos a la configuración o añado otra vez el lugar y hacemos el porcentaje sobre él para que no nos liemos. Cojo otra vez lugar, lo arrastro a la zona de valores. Quilicua. Vale. Y esta cuenta de lugar 2, me voy a la configuración de campo. Estamos en un recuento, igual que antes. En mostrar valores como. ¿Vale? Y aquí yo le quiero decir, está claro que si elijo cualquiera de las anteriores hará lo mismo. ¿Vale? Es decir, el tanto por ciento de todo el general, el otro. Pero ahora yo le digo tanto por ciento de. Y ahora yo quiero que todo vaya en función de nuestro núcleo fundamental de negocio, que en este caso, por ejemplo, es Madrid. ¿Vale? Entonces, ¿qué significa? Yo le digo, vale, pues me vas a tomar como referencia el lugar y me vas a tomar como referencia el elemento Madrid. Y todos los porcentajes se van a calcular en función a él. Colocamos Madrid, acepto. Y ahí ya tengo, si nos fijamos, que en este caso la parte,
por ejemplo, de training de Madrid, que tiene 2 elementos, supone un 100%, y si tengo otro con 2 elementos, supone un 100%, y si tengo 6 elementos, pues de repente descubrimos que Venecia, o en este caso el Varios, tiene un porcentaje mucho más elevado, ¿sí? De ese modo ahora mismo está todo calculado en función de Madrid. Para nosotros saber si decimos, pues a lo mejor Madrid debería ser el 100 y todos los demás deberían estar por debajo del 100. Pues a lo mejor descubrimos que nuestro núcleo principal de negocio no es Madrid, sino que es otra sección con un simple informe. Y ahí ya aprovecho para estos errores que nos presenta en este caso ND y cosas por el estilo. No es que suponga ningún error, sino que no encuentra. ¿Qué ocurre? ¿Por qué me está dando este LFT ND en Venecia? ¿Por qué me está dando este error? Claro, me está dando este error porque Madrid no tiene LFT. Y como está todo calculado sobre Madrid, pues él no entiende. Dice, no entiendo, no sé qué dato darte en LFT en función de Madrid, porque Madrid no lo tiene. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? No es que nos esté dando un dato erróneo en el informe, y por tanto queda muy feo si nos lo coloca así. Lo que le tenemos que decir es que me oculte el error, porque no es un error, sino que quiero que salga vacío. Opciones de tabla dinámica. Botón derecho, donde hemos estado antes, opciones de tabla dinámica. ¿Sí? Y aquí tenemos la posibilidad de mostrar para valores erróneos lo que queramos, que lo puedo dejar vacío, o le podría poner un 0, un guión, igual que para las celdas vacías, porque hay muchas veces que en una tabla dinámica, hombre, estas son pequeñas, pero hay veces que en una pivot a lo mejor te presenta un montón de datos vacíos por todos lados y a lo mejor quieres que te lo rellene con un 0, pues le podrías poner un 0. ¿Vale? Si yo para los valores erróneos mostrar y lo dejo vacío y acepto, ya me evito ese manchado feo que a la hora de emitir el informe de tabla dinámica nos va a quedar un poco mal. ¿Sí? Vale. Y con eso sí existiría la posibilidad del tanto por ciento de. Esto es para en el caso donde las tablas dinámicas, cada una de las que hemos creado, las hagamos independientes las unas de las otras. Si quisiera hacerlas dependientes, ¿vale? Lo que tendría que hacer sería, en el paso inicial, haberlas agregado a modelo de datos y a partir de ahí construirlas entre sí y demás. Pero bueno, yo creo que ya con esto más o menos, si barremos una parte muy importante de las pivot, de las tablas dinámicas, y como siempre digo, pues ahora deberíamos tener un huequecito para hacer una pequeña practiquita. Vale, entonces vale, vamos a ver, vamos a guardar este archivito ya de teoría para utilizarlo el próximo día y demás. Guardo, y ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio, un segundín. Vale, este ejercicio, que vamos sobre un ranguito a crear una tabla dinámica, mostrar una suma total, crear una tabla dinámica en celda 10 y crear una segmentación de datos. Copiaros el archivo, os lo pegáis, ¿vale? Y con eso pues dejamos este ratito final para hacer la práctica, ¿vale? Voy a dejar un ratito y así es como al final debe quedarnos un poco todo, ¿vale? Voy a ver si me pasan un modelo impreso para que os pase a todos los que estamos. Y bueno, para el que ha asistido a la clase a través de Facebook en nuestra primera clase en directo, pues agradeceros mucho la asistencia. Ya digo que en este caso vamos a ver, incluso el que lo necesite o quiera que le pasemos esta práctica, que nos pregunte por redes sociales, por WhatsApp o por todos nuestros canales, e intentamos pasárselo para que os pueda ser útil, ¿de acuerdo? Bueno, pues mil gracias y de todas formas seguiremos con más sesiones, así que espero que os haya gustado y que repitáis. Venga, gracias. Bueno, pues vamos a hacer la practiquita. Voy a ver si me pasan una hojita impresa de esta y ya la hacemos, ¿vale? Si no, puedes arrancarla, podemos copiar el archivo, ¿sí? Y a partir de ahí funcionamos.